Daniel dirigió esa operación. Joven él, tuve mi temor por su propia juventud. Le llamo a eso los funcionarios de la línea roja, porque son funcionarios que se ponen y tienen ante sí dos alternativas que les colocan: o se arrodillan y reciben el billete y prestan el Estado a la corrupción, o los matan. Esa línea roja son unos cuantos funcionarios que he tratado de escoger con el mayor cuidado para que ni le tengan miedo a la amenaza de la muerte, ni se dejen arrodillar vendiéndose por el dinero del narcotráfico. No es fácil encontrar esas personas con sus hijos, con sus familias, arriesgando. En el caso de la SAE, escogí a Daniel, y fíjense ustedes ya el resultado a las pocas semanas de su posesión. Aparece un órgano de control que nunca jamás hizo la investigación del enorme robo de los bienes de la mafia incautados por los políticos en el poder, y en cambio cuando empezamos a entregar las haciendas de esos mafiosos al pueblo pobre, al pueblo campesino, al pueblo que estaba inundado en ese momento, entonces sí inicia una flamante investigación y suspende al director de la entidad. Bueno, ¿quiénes son los que están incómodos, berracos, molestos, en fin, con que los bienes de la mafia pasen a manos del campesinado? Correcto, a la clase política y corrupta de este país. La clase tradicional, las élites que han hecho lo que se les ha dado la gana desde hace bastantes años con los bienes que fueron incautados a narcotraficantes, a paramilitares y a todo aquel que lo adquirió de manera ilegal. Por eso es que la procuradora del Clan Char, Margarita Cabello, está en boca de la opinión pública por la suspensión a Daniel Rojas de su cargo, el director de la Sociedad de Activos Especiales, el funcionario del gobierno Petro que en menos de 6 o 7 meses pues prácticamente ha incomodado a la mafia de este país. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Hay una persecución en contra de Daniel Rojas? Claro que sí. Y les voy a contar por qué y unos cuantos datos que seguramente ustedes no conocían de esta peligrosa señora. Les cuento. Bien, el tema de la Sociedad de Activos Especiales de Daniel Rojas y el mismo presidente Gustavo Petro, pues realmente ha sido el tema de conversación este fin de semana. Sin embargo, quiero partir de una sola cosa, de una vaina que tenemos que tener todos y todas muy claro. Margarita Cabello hace parte del Clan Char. Esta señora es muy cercana a una de las familias señaladas de ser las más corruptas que tiene Colombia. Ya todos saben que dicen Char, por lo menos en el interior y en diferentes partes del país, y eso se asemeja a corrupción. Lamentablemente en la capital del Atlántico siguen votando por esta gente. Pero bueno, ténganlo claro, Margarita Cabello y los Char van de la mano. Y por ejemplo, se han encontrado artículos como este del Espectador, el escándalo de presuntos sobornos que enreda a los Char y a la procuradora electa. O este otro, de la silla vacía. El hijo de la procuradora Cabello sí tuvo contratos con la alcaldía Char. O este de Cuestión Pública que dice lo siguiente: La Loma, el plan urbanístico que enreda al Clan Char y a la procuradora Margarita Cabello. Entonces son varios escándalos que claramente nos dejan ver esa estrecha relación entre esta señora y ese clan político. Pero ahora bien, antes de escuchar la reacción de Gustavo Petro y de decirles qué es lo que de verdad está pasando, vamos a leer este artículo de El Heraldo, que incluso es de Barranquilla. Dice: SAE versus AAA. ¿Qué hay detrás? Y no vamos a leerlo todo, yo acá tengo ya subrayado algunas cosas. La decisión de la Procuradora General de la Nación de suspender por 3 meses al presidente de la Sociedad de Activos Especiales SAE, Daniel Rojas, incluso lo escribieron mal, se convirtió en el primer golpe propinado por un organismo de control a un alto funcionario del gobierno de Gustavo Petro.
Rojas es uno de los alfiles más valiosos de Petro en su propósito de entregarle a la comunidad bienes incautados por el Estado que han sido adquiridos mediante actividades ilícitas. Se trata de un funcionario de absoluta confianza de Petro. En otras palabras, para Petro, la Procuraduría no sancionó a Rojas por corrupto, sino por luchar contra la corrupción. Pero, ¿por qué la Procuraduría sancionó a Rojas? De acuerdo con Silvano Gómez Strauch, funcionario del Ministerio Público que está al frente de la investigación, la decisión tomada tiene que ver con el presunto incumplimiento del contrato de compraventa de acciones de la sociedad AAA, que se suscribió entre la SAE y la empresa Alumbrado Público de Barranquilla, hoy denominada Empresa Cayena. Sí, la Procuraduría en esto sí tiene razón. La SAE y su director Daniel Rojas sí incumplieron con este tema de entregar esas acciones. Sí, eso es cierto, pero ¿por qué lo hicieron? Les cuento. Según la Procuraduría, puede existir un incumplimiento por parte de la SAE al no entregar sus acciones a la empresa de economía mixta Cayena, en la que el distrito tiene participación mayoritaria, el distrito de Barranquilla. ¿Y quién es el alcalde de Barranquilla? Jaime Pumarejo. ¿Y de quién es Jaime Pumarejo? De los Char. Volvemos a hilar otra vez ahí, Margarita Cabello y los Char. Lo que podría ocasionar el cobro de una cláusula penal por la suma de 59.000 millones de pesos. De esa conducta podría derivarse, según la Procuraduría, un detrimento patrimonial, que es lo que el Ministerio Público quiere evitar. ¡Ay, por favor! Curiosamente, Rojas también argumenta que quiere impedir la pérdida de multimillonarios recursos, pues considera que la negociación que se hizo con Cayena estuvo muy por debajo del valor de la empresa AAA. Por esta razón, solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos una valoración de dicha empresa. Mientras ello no ocurra, la SAE sostiene Rojas, se abstendrá de trasladar las acciones a su cargo Cayena. Ahora bien, yo creo que ya vamos entendiendo, igual ya les explico de una manera más breve. ¿Cuánto valen las acciones de AAA? El motivo de la discordia entre la SAE y la administración de Barranquilla tiene que ver con el precio de las acciones vendidas a la empresa Cayena, empresa de economía mixta en la que el distrito tiene una participación mayoritaria. La SAE, en cabeza de su presidente Daniel Rojas, sostiene que el valor de las acciones se fijó muy por debajo de lo que cuestan. La venta de las acciones se estableció en 565.000 millones de pesos. No obstante, la Superintendencia de Servicios Públicos consideró que el precio de las acciones debería ascender a 2.4 billones de pesos. Este es el conflicto. Básicamente, la alcaldía de los Char de Pumarejo quiere adquirir esas acciones por una cifra irrisoria, por 565.000 millones de pesos, cuando en la realidad cuestan 2.4 billones de pesos. Por eso Daniel Rojas, el director de la SAE y esa entidad no entregaron las acciones. Y ahí es donde entra Margarita Cabello a decir: tú no me vas a joder ahí a mis amigos, a los Char, a mi alcalde. No. Y decidió suspenderlo. Básicamente lo que hace el funcionario del gobierno Petro, Daniel Rojas, es evitar un detrimento impresionante, es de evitar un robo al Estado. Eso es. O sea, básicamente podemos definirlo de esa manera, evitar un robo al Estado. Ahora un ejemplo un poco más breve. Supongamos que la Sociedad de Activos Especiales tiene un apartamento que vale 1.100 millones de pesos en Bogotá, en Chapinero Alto, en fin. Y resulta que llega cierta alcaldía y pues como esto se confragó, todo este tema de la conversación se dio durante el gobierno Duque, la alcaldía de cierto lugar llega y dice: no, yo ofrezco tan solo 300 o 400 millones de pesos. Y ellos dicen: sí, bueno, porque somos panas y no sé qué, tome. Eso fue lo que se definió hace algunos meses durante el gobierno del expresidente Iván Duque. Entonces, claro, ya cuando se iba a hacer la entrega de las acciones, o más bien del apartamento, como estamos hablando, durante este gobierno, el director nuevo de la SAE, un tipo correcto, un tipo que no se deja comprar, dijo: no, pero esperen, es que el apartamento no vale 400 millones, el apartamento vale 1.100 millones de pesos. No se las voy a dar, voy a detener esa venta. Eso es lo que está pasando actualmente entre el director de la SAE y la alcaldía de Barranquilla. Incluso por acá el senador Wilson Arias lo describe de una manera también un poco más clara.
Él escribió: ¿saben por qué la Procuraduría suspendió a Daniel Rojas? Porque detuvo el negocio que Iván Duque dejó de vender la empresa AAA en 565.000 millones, cuando en realidad vale 1.9 billones. Haber detenido una venta que le hace perder al Estado 1.4 billones es el pecado de Daniel. Y bueno, nada, vamos a leer acá un hilo muy corto de Juan Carlos Hernández. Él es líder social del Atlántico. Y él escribió: hijo de procuradora Cabello es megacontratista del Clan Char en Barranquilla. Desde el año 2019, el hijo de la actual procuradora es contratista de la alcaldía charista de Jaime Pumarejo, a quien Daniel Rojas Medellín y Dagoberto Quiroga han enfrentado por caso de corrupción en empresa AAA. Y acá él adjunta los contratos de Alberto Caparroso Cabello, el hijo de la procuradora, un gran contratista en la alcaldía de Los Char, de Pumarejo y de Los Char, que eso lo vimos ahorita en un artículo de la Silla Vacía. ¿Cómo la ven? Nada, escuchemos al presidente Gustavo Petro y su férrea defensa al funcionario Daniel Rojas. Vamos a ponerlo por acá. Y escuchemos porque es muy valioso cada palabra y espero que de verdad entiendan que no se está sancionando a un funcionario pues realmente honorable, un funcionario que ha venido haciendo las cosas bien por corrupción. No, lo sancionan precisamente por evitar la corrupción. Es que las cosas en este país, ustedes saben, siempre son al revés. Lo que ha hecho la SAE en muchos lugares de Colombia es importante. Es coger los bienes de la mafia incautados y entregárselos a la gente pobre. Eso no se hacía antes. Cogían esas casas doradas con grifos de oro, cogían esas compañías llenas de oro atesorado y plata, cogían esas grandes extensiones de tierras concentradas a partir precisamente de la violencia y del terror, a las cuales solo asistían unas cuantas vacas gordas y de vez en cuando las novias de los narcotraficantes, pero eso sí cotidianamente los senadores de la República. Los senadores de la República le echaban ojo a la casa del narcotraficante y a la novia. Y después iba a la cárcel, a la extradición el tipo. O a veces morían por allí en cualquier rincón. Y adivinen con quién se quedaba la casa y la novia. Con el senador. Pasaron centenares, miles, dice Daniel, de bienes de la mafia incautada a los senadores y senadoras y a los mismos narcotraficantes. Les devolvían los bienes a través del Estado, una operación maravillosa y enorme de lavado de activos que se podía contar por billones y billones de pesos y nunca jamás hubo una investigación, con excepción de alguna que se llevó a algún senador a la cárcel. Le cambiaron apenas el nombre de Dirección Nacional de Estupefacientes a Sociedad de Activos Especiales y así nos quisieron convencer que se había destruido la corrupción y era mentira, solo cambiaron el nombre. La clase política ordeñó a la mafia de Colombia, oigan. Resultó peor la clase política que el narcotraficante Severo Escobar, porque se quedaron con sus bienes. ¡Qué maravillosa operación en función de sus propios intereses! Porque usaron hasta los gringos para hacer coger y matar a los narcotraficantes más poderosos de la historia de América, solamente para quedarse con los frutos de la exportación de cocaína, esta vez con títulos legales, apropiándose de los bienes de la SAE.
Solo cuando llegó este gobierno entonces dijimos, basta. Paren, como dice la canción. Paren el robo. Y empezamos a esculcar como podíamos. Daniel dirigió esa operación. Joven él, tuve mi temor por su propia juventud. Le llamo a eso los funcionarios de la línea roja. Porque son funcionarios que se ponen y tienen ante sí dos alternativas que les colocan. O se arrodillan y reciben el billete y prestan el Estado a la corrupción, o los matan. Esa línea roja son unos cuantos funcionarios que he tratado de escoger con el mayor cuidado para que ni le tengan miedo a la amenaza de la muerte, ni se dejen arrodillar vendiéndose por el dinero del narcotráfico. No es fácil encontrar esas personas con sus hijos, con sus familias, arriesgando. En el caso de la SAE, escogí a Daniel, y fíjense ustedes ya el resultado a las pocas semanas de su posesión. Aparece un órgano de control que nunca jamás hizo la investigación del enorme robo de los bienes de la mafia incautados por los políticos en el poder, y en cambio cuando empezamos a entregar las haciendas de esos mafiosos al pueblo pobre, al pueblo campesino, al pueblo que estaba inundado en ese momento, entonces sí inicia una flamante investigación y suspende al director de la entidad. ¿Eso es justicia? ¿Qué es lo que estamos viendo ante nosotros solo en este hecho? Es el primer campanazo apenas. Es el primer paso que han dado para intentar que no hagamos lo que prometimos en la plaza pública y por lo cual 11,5 millones de poderosos votantes, hombres y mujeres y jóvenes y viejos, decidieron hacer, que era el cambio de Colombia. Pues nosotros vamos a hacer el cambio, ya nosotros vivimos la experiencia de Ordóñez. Escuchen esto es clave en el discurso de Gustavo Petro en defensa de Daniel Rojas. Ya sabemos qué pasa con eso. Ya sabemos lo que intentan hacer además. Y lo único que podemos responder es con más democracia. Venga y hablamos. ¿Qué tiene de malo que las haciendas de la mafia vayan a parar al campesinado? ¿Cuál es el problema de que toda la gente de Colombia pueda tener un lugar en uno de los países más bellos de la tierra? ¿No es así acaso que se puede construir la paz? Cuando se ha visto que la paz se construye en un mundo en donde unos poquitos tienen todo y la mayoría no tiene nada. Entregarle ese vaso de agua potable al niño y a la niña pobre. Bueno, eso es lo que parece, o no, más bien, eso es lo que no le gusta a la clase política tradicional de este país y a los corruptos. Pero bueno, esto fue un nuevo video de Al Punto. Los leo en la caja de comentarios, dejando su opinión ahí. Y si están en YouTube, no olviden suscribirse. Si están en alguna otra plataforma, los invito a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Nos vemos en una próxima entrega.